Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Primero que todo, quisiera que los que tengan cámara de video, que por favor la activemos para que nos saludemos, nos veamos las caras. Hola, profe. Giovanni, Edison, Dana no tiene cámara. John Alejandro, David, ¿tiene? No, porque es que estoy desde el otro computador. Carlos Javier, Señor, ¿puedes activar tu cámara? sí, claro, sí, señor. Quisiera saber si se ven todos para que se saluden. Compañeros, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, Fabio. Buenas tardes. Ah, bueno. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. ¿Qué hizo Giovanni? ¿Está mecho otra vez o qué? Sí, eso crece hace menos de nada. Ya se acabó la pequeña locura. Locuras de cuarentena, dice. Que se vuelva a caldear. Espero que se siga caldeando, la cuarentena va para largo, chino. Quiero comentarle dos cositas. La primera, queremos desarrollar los programas que tenemos de tutorías en la universidad. Nosotros tenemos programas de tutoría en Fluidez Digital y en programa ECO. La programación, la tutoría digital, Fluidez Digital, es para las herramientas TIC, los programas, las herramientas que se manejan en sistemas, pero estuvimos mirando y vemos una falla mucho en Excel, que muchos muchachos no tienen conocimiento de Excel. Entonces, en esta tutorial de Fluidez Digital, el que quiera mejorar su conocimiento de Excel puede solicitar una reunión virtual con el profesor Fabio González, perdón, y él atiende todos los días de lunes a viernes de 5 a, ya les digo, de 5 a 6. Entonces, para ver si pueden, los que quieran mejorar su conocimiento de Excel, sobre todo en la parte de cálculos y de graficación de hacer gráficas y de cálculos matemáticos, se pueden reunir con él. La otra que les iba a comentar es el programa ECO. Yo al principio del semestre les envié un documento donde estaba la forma en que debían hacer los trabajos. Los trabajos deben de tener una introducción, unos objetivos, el marco teórico y las conclusiones. Básicamente ese formato es el formato con el que se hace el marco teórico de un proyecto integrador. He visto que hay muchas personas que sí lo están haciendo en la norma triple E, pero veo que otras personas no lo están haciendo en la norma triple E. Entonces les pido el favor de que si no conocen la norma triple E, se programen con el programa .eco, programa.ecoelite.edu.co. Ahí pueden solicitar asesoría virtual los lunes, martes y miércoles de 5 a 9. Entonces, para el que quiera mejorar su conocimiento, porque de todos modos las normas triple E son las que vamos a usar en el proyecto integrador, entonces las tenemos que aprender a manejar. Bueno. Vale, profe, gracias. Es para que usemos esas herramientas y eso es para mejorar nuestro conocimiento. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Hola, Arturo. Listo, sí, señor. Hola, profe. Y lo otro es, yo les envié un articulito sobre gas natural de qué está sucediendo en el mundo ahorita con el problema de la pandemia. ¿Alguien lo leyó? Profe, a mí el único artículo
artículo que me llegó de lo que pues tú nos envías es uno que tenía que ver con el descubrimiento de gas en... De Jocol, profe. Y el otro Sí, no de les llegó. alcohol. Profe, pues a mí solo me llegó ese sí lo leí, que es un descubrimiento de gas, si no estoy mal, el pues, se llama Bullerengue 3, y Sí, está en el Atlántico a 30 kilómetros de Barranquilla. Ese fue el sí. que yo leí, porque el otro no me llegó. Entonces, como pueden ver, en la parte de gas natural aquí en Colombia estamos todavía desarrollándonos muy bien. Vean que hicimos un descubrimiento de un campo de gas. Este campo está ahorita en pruebas de producción y la empresa Jocol era una empresa petrolera de puro petróleo, pero se está diversificando y quiere tener un 50% de su producción en gas natural. Entonces, esto es una buena señal de que las empresas petroleras están diversificándose para irse al mercado del gas natural también. Entonces, es una buena noticia, sobre todo para nosotros que salimos con mucho conocimiento en gas natural. ¿Y el otro artículo no les llegó? Profe, pues el otro artículo no sé si sea el mismo que trabajamos en producción, que era sobre el impacto del COVID-19, digamos, en la industria y todo lo de las reservas, la disminución en la demanda de gas y todo eso. ¿Sí es ese mismo? Sí. Sí, es ese mismo. Ah, ok. Entonces, pues en ese documento lo que trabajaban era eso, digamos, que mostraban de qué manera habían caído, digamos, las reservas y digamos, la demanda de gas en Estados Unidos por lo del impacto del COVID. Entonces, pues había, digamos, como una caída, pues significativa, obviamente, digamos, en esos números. Fue, digamos, más o menos lo que entendí ahí. Ya. Y lo que pasa es que el gas tiene un problema y una virtud que es que si se produce lo tengo que usar. ¿Sí? La única forma de almacenarlo es gas natural licuado, pero los tanques de almacenamiento de gas natural licuado se están copando. Entonces, si es gas natural como el que conocemos de metano, gaseoso, ese gas no se puede almacenar y lo tenemos que, que consumir inmediatamente. Por eso te hablaba del proyecto de almacenamiento de gas natural para un caso como estos. Para un caso como estos, pues sería excelente poder almacenar gas en yacimientos secos, en yacimientos que ya estén depletados. Y los mercados de GNL se han disminuido por el consumo de gas, por eso el precio del gas internacional ha bajado tanto. ¿Y qué piensan ustedes que ha pasado aquí en Colombia con el consumo de gas, Fabio? Profe, pues aquí se vio afectado mucho por una baja en el consumo. Digamos que reservas se están aumentando por los nuevos descubrimientos que han habido, pero hay un problema grande de consumo porque muchas empresas tuvo que parar y tuvieron que parar porque pues, no las dejan trabajar, y segundo que ese es el combustible que los mueve prácticamente el gas y los que más consumen gas natural en Colombia son las industrias y sobre todo el gas vehicular también. Entonces se bajó mucho, mucho el consumo. Sí. Lo que dice Fabio es verdad, en la parte de reservas todavía tenemos reservas para mucho tiempo, pero la demanda de gas se ha bajado por el cierre de las empresas. Entonces el consumo se ha disminuido bastante. Y, y los precios de gas no modificado aquí en Colombia, los precios de gas aquí en Colombia oscilan entre 4 y 5 dólares por millón de BTU. En cambio, el precio del gas internacional está entre 1.5 y 2 dólares por millón de BTU. Es más o menos lo que se maneja. Vamos a hacer el quiz. Ya se los voy a enviar. Es sobre punto de rocío. Tenemos media hora para hacerlo. Entonces, 10 minutos, faltando 20 para las 7, me lo tienen que entregar. Bueno. Listo, profe. Entonces, Profe, una cosita, es que yo ¿qué? todavía no puedo llegar a mi casa, entonces, No, tranquilo, después me lo envías. bueno, listo, yo me demoro un poquito más, profe, pero se lo envío ahorita mismo. Sí, tranquilo. Gracias. Entonces ahí lo envié.
Profe, una pregunta. Dime. En el punto 3, ¿no será para medir la humedad del gas? Es que dices, Indicar un método para medir la humedad del gas. Hay dos métodos. es que en el tercero dice humedad del agua, pero ok, entonces es la del gas. No, es la humedad del agua. Ok. O ¿De sea, cuál? la humedad del gas, correcto. Ok, listo, profe. La humedad del gas. Buenas noches. Profe, ¿Sí? profe, una preguntita. En el tercer punto, por casualidad es que el punto dice indicar un método para medir la humedad del gas, del Del agua. gas. No, es del gas. ¿De gas? Sí. Ah, ok, profe, listo, gracias. Edison se desconectó. ¿Será que se le fue el internet? Sí, profe, me acaba de escribir que, no, que le está fallando el internet, pero que de todas maneras ya envié el quiz. Bueno, a ver si Ahí conecta. se conectó otra vez. Profe, una pregunta. Pregunta. Ahí en la tercera es humedad del Del gas. gas, del gas. Ah, bueno, listo. Bueno, gracias.
Profe, ya te envié mi quiz, ¿podrías por favor confirmarme si te llegó? Sí, ya llegó. Listo, profe, gracias.
¿Me envían el quiz, por favor? ¿Aló? ¿Ya todos me enviaron el quiz? David, Diego, Edgar Mauricio, Edison, Yo también, ya. Fabio, Fabio más tarde, Giovanni. Profe, ya casi te lo envío, me falta una y ya. Hola, profe. Es que a mí no me ha llegado todavía el correo del quiz. ¿Verdad? No sé qué pasa. Sí, se lo juro, profe, no mando gallo. Voy a volvérselo a reenviar. Listo, profe, gracias. No, el último correo es producción 2 días élite. Ahí te lo envié. Ya, profe, gracias. Tienen media hora. Profe, ya le acabé de enviar el quiz.
Ya llegó David. Listo, profe, ya te lo envié. No ha llegado eso. Bueno, entonces hoy vamos a tratar el tema de retiro de H2S, de ácido sulfídrico, de CO2, de mercaptanos y compuestos sulfurosos. Básicamente este tema tiene que ver con lo que se llama endulzamiento del gas natural, que es el que me va a retirar los contaminantes que tengo en el gas natural. Entonces vamos a mirar qué vamos a ver. Entonces retiro de H2S, CO2, mercaptanos y compuestos sulfurosos. Vamos a mirar qué tipos de gases en Colombia son ácidos, o sea que tienen alguno de estos contaminantes. Vamos a mirar cuál es la norma de calidad del gas con respecto a estos contaminantes. ¿Cuáles son las etapas de endulzamiento? El contenido de CO2 y H2S. Procesos para el tratamiento de gas natural. Endulzamiento con esponja de hierro. Endulzamiento con óxido de zinc. Endulzamiento con aminas. Endulzamiento glicol-amina. Endulzamiento carbonato de potasio. Endulzamiento con tamices moleculares. Y endulzamiento Ryan-Holmes. Endulzamiento húmedo con compuestos de sodio, endulzamiento con absorción física, endulzamiento de procesos híbridos, selección del proceso de endulzamiento, materiales de construcción de las plantas de endulzamiento, equipos y equipos de la planta de endulzamiento. Entonces vamos a empezar. Entonces, ¿qué gases ácidos tenemos en Colombia? En Colombia, acordémonos que los principales campos son Guajira, Cusiana y Apiay. En la Guajira podemos observar que no tenemos CO2 ni H2S. Acá tenemos sulfuro de hidrógeno y CO2, dióxido de carbono. En la Guajira podemos observar que los porcentajes de la composición son mínimos, de H2S es 0 y de dióxido de carbono es 0.004. Pero en el gas de Cusiana y en el gas de Apiay sí vamos a tener altas concentraciones de CO2, 5% en Cusiana, 3% en Apiay. Entonces, en este tenemos que instalar una planta de endulzamiento para retirar el CO2.
¿Cuál es la norma de calidad del gas para los contaminantes que estamos retirando? Para el H2S es en el sistema internacional 6 miligramos por metro cúbico y en el sistema inglés es 0.25 granos por cada 100 pies cúbicos de gas estándar. 0.25 granos por cada 100 pies cúbicos estándar. Y el contenido de CO2, máximo en volumen es el 2%. Entonces, como observamos que Cusiana tiene el 5 y Apiay tiene el 3, tenemos que diseñar nuestras plantas para que nos retiren el 2% de ese CO2. Etapas de endulzamiento. Entonces tenemos la regeneración, la recuperación de azufre, la limpieza del gas y la incineración. Son todas etapas que vamos a cumplir en el endulzamiento del gas natural. ¿Qué pasa con el contenido de CO2 y H2S? Cuando el contenido de ácido sulfúrico y dióxido de carbono está por encima de lo especificado para la venta, se dice que es un gas agrio o un gas ácido. Gas agrio o gas ácido. El endulzamiento consiste en la remoción del sulfuro de hidrógeno y del gas carbónico y se debe remover por las siguientes razones. El gas carbónico no es combustible y por lo tanto disminuye el poder calorífico del gas natural. El poder calorífico del gas carbónico es 0. Por eso, cuando hacemos el cálculo del poder calorífico, nos va a dar un valor de 0 que no nos va a servir para sumar en el poder calorífico que estoy calculando. En presencia de agua líquida se disuelve parcialmente formando ácido carbónico que es altamente corrosivo. El ácido carbónico, que sería CO2 más agua, me va a dar H2CO3. Adicionalmente, el H2S es venenoso. La mínima cantidad que puede exponerse una persona durante 8 horas es 10 partes por millón, o si no, pues va a morir. Y también el H2S en presencia de agua es altamente corrosivo. Entonces, los dos nos van a formar efectos de corrosión dentro de las tuberías, dentro de los compresores, dentro de los separadores, dentro de las mismas plantas de deshidratación, nos van a formar corrosión. Entonces, acordémonos que tenemos que instalar primero una planta de endulzamiento y después la planta de deshidratación, porque acordémonos que viene el agua viene con el gas y lo tenemos que deshidratar primero para poder retirar el H2S y el CO2 y que no se nos vaya a contaminar con el agua. Hay una norma que es la norma CSA, que específicamente la 2148 para tuberías define un gas ácido como aquel que contiene más de 1 grano de H2S por cada 100 pies cúbicos de gas, lo cual es igual a 16 partes por millón. 1 gramo equivale a 15.43 gramos para hacer la conversión. Los disulfuros de fórmula general RS2, entre los cuales el más sencillo es el disulfuro de carbono, el CS2, también son inestables, corrosivos y tóxicos. Entonces, estos también los tenemos que retirar de la columna de gas cuando traemos estos disulfuros presentes en la corriente de gas natural. ¿Qué procesos tenemos para el tratamiento de gas natural? Para el endulzamiento existen muchísimos procesos. Está el de solventes químicos, solventes físicos, lecho sólido y el de destilación. Entonces vamos a mirar, los solventes químicos tenemos las aminas, que tenemos la monoetanolamina, la dietanolamina, la metildietanolamina y la diisoisoprolamina. Entonces son aminas
que son líquidos. Vamos a ver la composición de las aminas. Estos son líquidos que por absorción me absorben el CO2 y el H2S. Otro solvente químico es el carbonato de potasio en caliente, y otros son el ester y el aniona. De los solventes físicos tenemos el sulfinol, el selexol, el rectisol, el purisol y el solvente flúor y el agua. Del lecho sólido tenemos óxido de hierro, que es el fierro esponja o hierro esponja, tamices moleculares, óxido de zinc y carbón activado. Y en los procesos de destilación vamos a mirar lo que se llama el Ryan-Holmes. Serían los procesos de tratamiento del gas natural. Entonces, vamos a empezar a mirar los procedimientos de endulzamiento. Entonces, el primero es esponja de hierro. Este proceso es uno de los más antiguos y más simples para el tratamiento de gas. Su aplicación es limitada por motivos económicos para gases que contienen menos de 350 partes por millón de H2S, pudiendo operar tanto a baja como a alta presión. Entonces es para 350 partes por millón de H2S. El endulzamiento con esponja de hierro es un proceso donde el gas circula a través de un lecho conformado por una esponja de hierro soportada en acerrín de madera. Entonces, la madera me está adherida a la esponja de hierro me va a retirar el H2S o el CO2. El principio activo de la esponja es el óxido de hierro hidratado, que sería el F2CO3, que reacciona con el azufre y me forma sulfuro férrico, que ya no es contaminante, y me produce agua. La regeneración se hace con la adición de aire, entonces el sulfuro férrico más oxígeno me da F2CO3 y me libera el azufre ya puro. Este azufre ya puro tampoco es tóxico y se puede reutilizar. La esponja de hierro comúnmente se llama sulfatret y es un producto seco granular con base en óxido de hierro que al reaccionar con el H2S forma la pirita de hierro o el oro falso que conocemos, que se llama pirita de hierro. Se debe cambiar la carga una vez haya sido completamente consumido el producto. O sea, cada vez que se consume el producto tenemos que estar cambiando la carga del sulfatret. Este proceso se aplica generalmente a gases que contienen concentraciones bajas a medias de 300 partes por millón de sulfuro de hidrógeno o mercaptanos. Es selectivo y no remueve dióxido de carbono. Entonces, este solamente me va a remover sulfuro de hidrógeno y algunos mercaptanos. Entonces, no me sirve para remover dióxido de carbono. La reacción requiere la presencia de agua ligeramente alcalina a una temperatura menor de 43 grados centígrados y debe mantenerse un pH entre 8 y 10 mediante la inyección de soda cáustica con agua. O sea, un pH neutro básicamente. El hierro esponja está constituido por recortes de madera impregnados con óxido de hierro hidratado. La esponja debe estar húmeda para ser reactiva y si el gas es tratado o estuviera deshidratado, deberá ser restaurado con agua antes de entrar al lecho del hierro esponja. El proceso se basa en la reacción de óxido férrico con el H2S con formación de sulfuro férrico. El hierro esponja puede ser regenerado con aire en una reacción donde el oxígeno reacciona con el sulfuro formando azufre elemental y se recupera el óxido de hierro. Hay forma de recuperar el óxido de hierro, que es el que me está haciendo la reacción para producir el azufre elemental.
Es el proceso más económico, no regenerar el lecho y cambiarlo apenas estuviera gastado. La operación de cambio del lecho requiere cuidados especiales, ya que la exposición al aire puede causar un aumento brusco de temperatura en razón a que al ser la reacción de regeneración exotérmica podría ocasionar una combustión espontánea. Entonces hay que tener mucho cuidado con la exposición al aire. Porque podemos traer de combustión y podemos ocasionar una explosión. Entonces lo importante del endulzamiento con esponja de hierro es que yo retiro completamente el azufre, lo dejo en azufre elemental y solo me retira H2S y no me retira CO2. Endulzamiento con óxido de zinc. Entonces el óxido de zinc también se utiliza para eliminar sulfuro de hidrógeno de una corriente de gas. La reacción general de óxido de zinc con el sulfuro de hidrógeno es óxido de zinc más H2S, me da sulfuro de zinc que ya no es corrosivo, sulfuro de zinc que no es corrosivo, más agua. Endulzamiento por aminas. Este endulzamiento es el más común, es el endulzamiento por absorción, que es la absorción de un líquido en la corriente de gas natural, y es muy similar al proceso de deshidratación. Tiene una zona de regeneración y una zona de endulzamiento. Entonces vamos a mirar el proceso. Las alcoholaminas o aminas corresponden a bases orgánicas débiles y se forman por el reemplazo de uno, dos o tres átomos de hidrógeno en la molécula de amoníaco, con radicales de otros compuestos, generalmente son glicoles, alcoholes, para formar aminas primarias. Tengo aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias. En el proceso de absorción, la amina, en este caso estamos usando la metiletilamina, que en sus siglas es MEA, más ácido sulfídrico, me da sulfuro de amina, y la reacción es exotérmica, entonces me da calor. La amina más agua más el CO2 me da carbonato de amina más calor. Este carbonato y este sulfuro también ya dejan de ser corrosivos frente al agua de producción. La regeneración que se puede hacer con esta amina es el sulfuro de amina, le aplico calor y me recupera la amina y me forma el H2S. Y el carbonato de MEA o de amina más calor me forma la amina más el agua y más el CO2. Entonces aquí lo importante es que la amina me retira H2S y CO2. Es lo importante de esto. Y que tengo aminas primarias, secundarias y terciarias. Aquí tengo la estructura de las aminas. La estructura de las aminas es con el amoníaco, que es NH3, y se reemplaza por el grupo alquilo, que es CH3, que se simboliza con la letra R, el cual está unido al nitrógeno. Entonces, la amina primaria es un radical de CH3 con la amina y los otros dos hidrógenos que nos quedan del enlace. La amina secundaria son dos radicales de CH3 con un hidrógeno que nos queda del enlace. Y la amina terciaria son tres radicales que nos reemplazan completamente el hidrógeno del amoníaco. La metilamina o aminometano es una de las principales aminas primarias, el CH3NH2. La metilamina. Esta es una de las más comunes.
Dentro de las propiedades físicas de las aminas encontramos que son compuestos incoloros, que se oxidan con facilidad, lo que permite que se encuentren como compuestos coloreados. Los primeros miembros de esta serie son gases con olor similar al amoníaco y las aminas aromáticas son muy tóxicas. Acordémonos que las aromáticas son las que están pegadas del benceno. Aquí tenemos una tablita con algunas propiedades de las aminas. Aquí está la metiletilamina, la dietiletilamina, la DIPA y la metil de dietil-etanoamina. Tenemos el peso molecular, algo muy importante que es el calor calorífico, la entalpía, la viscosidad, su poder calorífico y el punto de rocío para cada una de las aminas que estamos manejando dentro del proceso. Entonces, en esta tablita encontramos esas propiedades físicas de las aminas. Vamos a mirar cada amina que nos puede aportar dentro de la deshidratación del gas. El dietanolamina, la DEA, dietanolamina, es una amina secundaria, la cual se usa comúnmente en un rango de concentración entre 25 y 35% en peso. Y la carga de gas ácido para la dietanolamina se limita a 0.3, 0.4 moles de mol cuando se usan equipos de acero al carbón. Esa sería la dietanolamina. La mayor aplicación en el tratamiento de gases de refinerías, en los cuales se consiguen compuestos sulfurosos que podrían degradar la metiletilamina, por ejemplo CO2 y CS2. Este me puede retirar compuestos tanto como H2S y CO2 y me va a retirar compuestos sulfurosos como el COS o el CS2. Entonces este tiene una buena ventaja con respecto al otro proceso. Tenemos la metildietanolamina. La metildietanolamina es una amina terciaria que reacciona lentamente con el CO2. Por lo cual para removerlo se requiere un mayor número de etapas de equilibrio en la absorción. Entonces para remover el CO2 con esta amina me voy a necesitar un número de platos mayor en la torre de endulzamiento que si tuviera que retirarlo con otro tipo de amina. Su mejor aplicación es el de remover selectivamente el H2S sobre el CO2. Entonces tiene preferencia a retirar el H2S sobre el CO2 cuando las corrientes de gas contienen ambos gases ácidos. Tengo la metildietanolamina. Necesita menor cantidad de calor para regenerarse porque puede usar concentraciones de 30 a 50% en peso y debido a que causa menores problemas de corrosión se puede operar con cargas de 6 a 8 libramol-mol. La más común que hemos usado y es la más reactiva es la monoetanolamina, que es la MEA. Monoetanolamina. Se utiliza preferencialmente en procesos no selectivos de remoción de CO2 y H2S, aunque algunas impurezas tales como el COS, que son sulfuros, y el CS2, que también es un sulfuro, y el oxígeno tienden a degradar la solución, por lo cual no se recomiendan estos casos. Este solamente es para remover CO2 y H2S. No puedo remover productos sulfurosos ni oxígeno. La monoetanolamina es útil en aplicaciones donde la presión parcial del gas es ácido y la corriente de entrada es baja. La corrosión y la formación de espuma es el principal problema de la operación para trabajar con monoetanolamina o metiletilamina.
El porcentaje en peso de esta solución se limita al 15%. Debido a esto se requiere cantidades considerables de la solución en el sistema, lo que implica una demanda calórica alta. Entonces, para regenerar esta monoetilenolamina, esta amina, voy a necesitar mayor calor en el regenerador, en el calentador que tengo en el regenerador, para poder mantener el volumen que yo necesito más superior al 15%, para poder endulzar el gas natural. La otra que tenemos es la dietanolamina. Es mucho menos corrosiva que la metiletinamina, pero la solución se vuelve muy viscosa en concentraciones altas. La reacción de la dietanolamina con el COS y el CO2 es más lenta que la metiletilamina. Y los productos de reacción son distintos, lo que causa menores pérdidas de amina al reaccionar con estos gases. Entonces, la dietanolamina me retira H2S, CO2, compuestos sulfurosos como el COS y el CS2. La dietanolamina tiene una presión de vapor más baja, por lo cual las pérdidas en la solución de amina por evaporación son menores y funciona bien en absorbedores de baja presión. La dietanolamina se usa para endulzar corrientes de gas natural que contengan un total de 10% más de gases ácidos, a presiones de operación de unos 2.4 kilogramos por centímetro cuadrado o mayores. Entonces, aquí en Colombia podríamos usar esta amina para retirar nuestros compuestos, porque este compuesto retira el 10%, nosotros tenemos 5%, entonces nos puede retirar hasta el 10% de CO2 o de H2S. Entonces podríamos usar esta amina para los gases de Colombia. La operación ideal de una planta de endulzamiento ocurre cuando se dan cuatro sucesos o 4 fases. Que la carga de gases ácidos en el flujo de salida es ligeramente menor del límite permitido, o sea, el gas dulce debe estar dentro de especificaciones. Acordémonos que para el CO2 es el 2%, y para el H2S son 25 gramos partes por millón por cada 100 pies cúbicos de gas. Las pérdidas de amina deben ser aceptables, la corrosión está entre los límites tolerables y la demanda de calor del rehervidor está a un mínimo para ahorrar combustible. Entonces, la mina que debemos escoger es una mina que me permita tener un calor de regeneración mínimo para ahorrar el combustible que estoy utilizando en el calentador. Aquí tenemos un proceso. Ahorita vamos a ver un video donde se ve todo el proceso, pero aquí lo vamos a ver rápidamente. Aquí entra el gas tratado. El gas tratado sube hasta el tope de la planta, de la torre de endulzamiento. Entra la solución de amina pobre. Se mezcla con el gas. Y por la parte inferior me sale la solución de amina rica. Entonces, esta solución de amina rica me contiene el CO2 y los mercaptanos que podamos retirar y el H2S. Esta sería la zona de endulzamiento. Y acá tengo la zona de regeneración. Entonces, al igual que en la planta de deshidratación, tenemos un rehervidor para calentar la amina. Y por la parte superior me va a salir el CO2, el agua y el H2S y los hidrocarburos mercaptanos que tengamos. Ahorita vamos a ver un video de cómo se comporta la planta. La columna regeneradora generalmente tiene de 15 a 20 platos reales, equivalente a 3 y 4 platos teóricos. Sin embargo, algunas veces se usa una columna empacada. Así como usábamos en la planta de deshidratación columnas empacadas, aquí también podemos usar
columnas empacadas. Debido a la posibilidad de formación de productos de degradación y la presencia de sales, material insoluble y no volátil, que pone en riesgo la contaminación a toda la solución, las unidades poseen un equipo que se llama un recuperador o reclaimer, que es un equipo de operación para retirar la sal que está produciéndose dentro del proceso. El recuperador recupera un 1% al 3% de la solución de amina pobre, que es destilada a una temperatura máxima cercana a los 145 grados Fahrenheit. A temperaturas superiores podría causar la destilación de los contaminantes de las aminas y se nos puede degradar la amina. La monoetanolamina, que es la MEA, es la amina de uso más generalizado, más en elección entre la MEA y la DEA, el dietanolamina es de orden puramente económico. Entonces, dependiendo del costo de las dos aminas, voy a escoger una o voy a escoger la otra. Es económico la escogencia. Cuando el gas contiene cantidades relativamente altas de compuestos de sulfuro como el CO2 y el CSO2 y mercaptanos, se prefiere la dietiletilamina, ya que la metiletilamina reacciona irreversiblemente con estos compuestos, formando productos de degradación que obligan a la sustitución frecuente de la solución. ¿Qué sucede aquí? Que la metiletilamina reacciona y se consume, entonces se nos pierde la amina. Con la DEA no va a haber reacción con el COS, ni el CSO2, ni los mercaptanos, entonces no se nos consume la amina. Si se nos consume la amina, tenemos que entrar a sustituir frecuentemente la solución de amina. Las aminas se oxidan rápidamente y los productos de oxidación son extremadamente corrosivos a acero al carbono. Acordémonos que los materiales con los que se hacen las plantas son de acero al carbono para evitar la corrosión. Entonces, estos equipos están todos hechos de aleaciones de acero al carbono que me van a permitir un manejo de la corrosión más aceptablemente. Las aminas son inestables a altas temperaturas y los productos de descomposición también son corrosivos. Entonces, todos los productos degradados de la amina también me van a producir corrosión. La metildietanolamina, la MDA, es una amina que viene utilizada en sustitución de las anteriores con las siguientes ventajas. Tiene mayor resistencia a la degradación, o sea, menos problemas de corrosión, y es selectivo para retirar el H2S en presencia de CO2. Ya nos retira los dos componentes. Vamos a ver el video de la planta. Profe, una pregunta, pero entonces el MDA es más costoso que los Sí, anteriores. es más costoso, sí, por lo que es Ok. una mina terciaria. Ah, ya. Listo, profe, gracias. Vamos a mirar el video. Lo bloqueó. Proceso de endulzamiento de gas. La corriente de gas amargo llega a un filtro coalescedor en el cual se separan las partículas de líquidos en suspensión en el gas. Dicha corriente de endulzamiento de la planta endulzadora de gas de la TMDB. Proceso de endulzamiento de gas.
La corriente de gas amargo llega a un filtro coalescedor en el cual se separan las partículas de líquidos en suspensión en el gas. Dicha corriente de gas posteriormente se incorpora a la torre absorbedora, donde en su trayectoria ascendente y a través de los platos de la torre se pone en contacto con la contracorriente con la solución de dietanolamina, la cual fluye en forma descendente. El gas dulce sale por la parte superior de la torre ya como gas combustible con un contenido de ácido sulfídrico, H2S, menor a 12 ppm. Se introduce a un separador de gas combustible y posteriormente se pasa a través de un colecedor de donde se incorpora a la red de distribución de alimentación de gas combustible a la turbomaquinaria. La corriente de dietanolamina se precipita en la parte inferior de la torre absorbedora y se incorpora a un tanque separador de hidrocarburos, en donde por la caída de presión se presenta el flasheo de los hidrocarburos, y estos gases se envían al sistema de desfogue al quemador. La corriente de amina rica continúa fluyendo hacia un filtro de partículas tipo calcetín y posterior a un intercambiador de calor amina rica-amina pobre, en donde esta corriente de amina rica es precalentada para su posterior incorporación a la torre regeneradora por la parte superior. En dicha torre, esta corriente se pone en contacto a través de los platos internos de la misma, con vapor de agua y agua, donde el vapor de agua absorbe el ácido sulfídrico y el dióxido de carbono. La corriente de amina, ya con un mínimo contenido de sulfídrico, se incorpora a un rehervidor a fuego directo, en donde la temperatura de la solución amina-agua se calienta a una temperatura mayor a la de ebullición del agua, por lo menos a 120 grados centígrados, donde el agua, contenida en la solución, se evapora y dicho vapor se reincorpora a la torre regeneradora. La corriente de vapor con alto contenido de sulfídrico y dióxido de carbono sale por la parte superior de la torre regeneradora y se incorpora a un enfriador de gases ácidos. A la salida del enfriador, esta corriente pasa a un separador llamado de reflujo, en el que el agua generada por el proceso de condensación al pasar por el enfriador es reincorporada a la torre regeneradora a través de una bomba, y la corriente de gases ácidos, sulfídrico más dióxido de carbono, son enviados al sistema de desfogue del quemador elevado de la instalación. La corriente de amina, ya amina pobre, sale del rehervidor y fluye al intercambiador de calor amina rica, amina pobre ya mencionado, donde la corriente de amina pobre se baja a temperatura y posteriormente fluye hacia el tanque de balance, donde esta corriente es succionada por bombas boosters de amina y el flujo de descarga de dichas bombas fluye hacia el enfriador de amina y luego pasa a través de un filtro retenedor de partículas tipo calcetín, y a la salida de dicho filtro aproximadamente el 15% del volumen de este flujo entra a un filtro de carbón activado para la eliminación de trazas de hidrocarburo y posteriormente se reincorpora al tanque de balance. El 85% restante del flujo después del filtro retenedor de partículas es succionado por la bomba de amina de alta presión y descargado hacia la parte superior de la torre absorbedora. Con lo anterior, se complementa el proceso de endulzamiento de gas y regeneración de amina. ¿Quedó claro el proceso? ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, señor. señor. Ok. Sí, señor. Sí, señor, profe. Entonces vamos a hacer unas preguntitas a ver si hemos estado atentos. ¿Qué campos de Colombia tienen CO2? Apia y Cusiana. Los del Casanare. Los del Casanare. ¿Por qué? Llanos orientales. Sí. Ok, sí, sí, cierto. Esos tienen esgasación, perdón. ¿Cuál es la norma colombiana de calidad con respecto al CO2? ¿Cuál es la norma de calidad con respecto al CO2? ¿Qué porcentaje mínimo debemos tener? 2%. 2%. Muy bien.
Muy bien. El H2S y el CO2 en presencia de agua, ¿qué nos producen? Corrosión. Corrosión, ¿no? Corrosión. Bien complicado tener H2S y CO2 porque siempre nos va a producir corrosión. Señor. Y por último, un proceso físico para endulzar el gas natural es con... Amina. Aminas. Aminas, profe. Aminas. Es el más común de todos, ¿no? Ok. Voy a descansar 2 minuticos de la voz. Y seguimos y continuamos con el tema. Bueno, profe. Bueno, yo puedo tener en una sola planta, puedo tener endulzamiento con glicol y endulzamiento con amina. Esta planta se usa para remover simultáneamente agua, vapor de agua, H2S y CO2. Y se utiliza una solución compuesta por amina del 10 al 30% en peso, de glicol de 45 al 85% en peso. ¿Cuál es la ventaja? Que tiene menores costos de equipos, ya que solo tiene una sola planta, en lugar de una planta de endulzamiento y una planta de secado. Las desventajas es que puede haber mayor pérdida de amina y problemas de corrosión en los equipos. Como estamos pasando de los equipos, estamos pasando el gas con agua, esta agua nos puede producir corrosión porque viene con los productos H2S y CO2. Hay otro proceso que es el endulzamiento con carbonato de potasio. Este proceso se aplica el tratamiento a grandes volúmenes de gas, es para altos volúmenes de gas que contienen gases ácidos en un porcentaje mayor o igual al 8%. Este proceso extrae H2S y CO2. Entonces, con el proceso de carbonato de potasio podemos retirar los dos contaminantes. Es un proceso de circulación continua que utiliza un producto químico muy barato, que es el carbonato de potasio, y que además asocia una absorción de alta presión y temperatura a una regeneración a baja presión y alta temperatura. Entonces tiene el mismo concepto que en planta de deshidratación. En la parte de regeneración manejamos bajas presiones como la presión atmosférica y altas temperaturas para hacer la regeneración. Este es un proceso isotérmico a temperatura constante que no requiere intercambiadores de calor, con lo que se economiza energía.
El proceso es todo en caliente para evitar la precipitación del carbonato de potasio. Es algo bien importante, es que es un proceso isotérmico que es a temperatura constante y no voy a necesitar un regenerador de calor como un intercambiador de calor, economizando los costos de la energía. Se puede presentar corrosión debido a sólidos en suspensión y formación de espumas en este proceso. Y el flujo de circulación de la solución de carbonato es función de la concentración, que generalmente es del 20 al 30% en peso, la concentración del carbonato de potasio. Otro proceso que es el endulzamiento con sulfinol. Este proceso fue patentado por la Shell. Es un proceso de absorción química y física para la extracción de compuestos de azufre. Entonces, este me retira H2S, me retira CS2 y me retira mercaptanos y CO2. Entonces, él me va a retirar todos los contaminantes del gas natural, que serían estos que estamos marcando aquí. Entonces, es un sistema muy eficiente. El solvente utilizado, el sulfinol, requiere de 3 partes de composición. Es una mezcla que está formada por un compuesto que se denomina DIPA, que es la disoisopropilamina, en un 40 a 50% en peso. El sulfonane, que es dióxido de tetrahidrotiofeno, de un 30 al 40%, y el agua en un 15 al 20%. Entonces, estas son las concentraciones de cada uno de los 3 componentes para formar el sulfinol. Entonces aquí los gases ácidos reaccionan químicamente con el DIPA y son absorbidos físicamente por el sulfolane. Esa es la reacción que ocurre acá. El proceso es regenerativo, sin embargo el DIPA forma productos de degradación no regenerables que deben ser separados de la solución cuando su concentración alcanza cerca del 10% en peso. Entonces hay que tener mucho cuidado con el DIPA. Acordemos que el DIPA es la disoisopropilamina. Me va a producir productos de degradación y posiblemente me va a ocurrir corrosión también dentro de estos elementos, dentro de estas tuberías. La extracción de los compuestos de degradación se hace en un recuperador, torre dotada de un rehervidor, en el que el rehervidor, acordémonos que es el mismo calentador, en el que se mantiene una temperatura de fondo de más o menos 355 grados Fahrenheit, que promueve la vaporización del solvente que sube hacia el tope de la torre regeneradora. La extracción de los compuestos de degradación se hace en un recuperador. Esto lo habíamos visto. Como el sulfonane es un solvente físico, la extracción de los gases ácidos es favorecida por las presiones altas y las temperaturas bajas en el absorbedor. La temperatura óptima de operación para el solvente sobre el regenerado es aproximadamente de 105 grados Fahrenheit. Entonces, acá también en la torre absorbedora o en la torre de endulzamiento, las presiones son altas y las temperaturas son bajas para el proceso que estamos haciendo físico-químico. Ese sería el endulzamiento con sulfinol. Vamos a mirar el endulzamiento con tamices moleculares. El proceso de sulfuración del gas natural por medio de tamices moleculares extrae selectivamente H2S y CO2. La concentración del CO2 en el gas de entrada afecta significativamente el tamaño del lecho de los tamices. Pero a mayor cantidad de CO2 voy a necesitar mucho más lecho de tamiz molecular. Al aumentarse la concentración del CO2 de 0% a 4%,
el tamaño del lecho aumenta un 33%, que es un valor muy alto para tener un lecho aumentado. En caso de no ser necesario extraer el CO2, o sea, si el gas no viene con CO2, este proceso requiere menor inversión, menos energía y menores costos operativos que otros procesos, además de tener la ventaja de extraer también los mercaptanos. En este proceso se nos eleva el costo del lecho, del material del lecho del tamiz molecular, por tener una concentración mucho más alta de CO2 que la que estamos tratando de eliminar. En los tamices moleculares tienen una característica principal y muy importante, que al mismo tiempo que estoy retirando el CO2 y el H2S, simultáneamente yo puedo retirar el agua del gas que estoy tratando. El agua es más fuertemente absorbida que los compuestos de azufre, de modo que un lecho de tamices moleculares siempre deshidratará el gas antes de extraer los compuestos de azufre. Y endulzamiento Ryan-Holmes es adecuado para gases con alto porcentaje de CO2. Separa este componente de los hidrocarburos y del H2S por medio de destilaciones auxiliadas por un aditivo, generalmente líquidos del gas natural. Adecuado para gases con alto porcentaje de CO2. Separa este componente de los hidrocarburos y del H2S por medio de destilaciones auxiliadas por un aditivo, generalmente líquidos de gas natural. El uso de los líquidos de gas natural es ventajoso por tratarse de un producto disponible, compatible con el gas natural y que evita la introducción de componentes extraños al sistema. El proceso se aplica a los gases que contienen de 12 a 90% de CO2, o sea, casi un gas ácido completamente, y con 2% de H2S como máximo. Las aplicaciones típicas de este proceso son el aumento de calidad y de poder calorífico de la corriente de gas natural con altos porcentajes de gases ácidos. Como estoy retirando el CO2 y el H2S, ambos componentes no generan poder calorífico. Entonces me va a aumentar la calidad del gas, me la va a mejorar y me va a aumentar el poder calorífico que voy a tener en el gas natural. El tratamiento de gases ricos, sin embargo contaminados, cuando se desea una alta recuperación de líquidos de gas natural. El procesamiento de sustancias provenientes de reservorios donde la recuperación terciaria, ya sea por inyección de CO2, combustión in situ o la inyección de gas inerte. Ya que ese proceso de Ryan-Hall lo podemos usar cuando tenemos recuperaciones terciarias, ya sea con CO2, combustión in situ, que es con calor, o las inyecciones de gas inerte dentro de la formación para poder recuperar petróleo. El sistema está constituido por 3 torres de destilación, una demetanizadora, una torre de CO2, una torre de recuperación y producción de líquidos del gas natural. Otro endulzamiento que tenemos es el endulzamiento húmedo de compuestos de sodio. El endulzamiento húmedo con compuestos de sodio, las soluciones depuradoras que contienen compuestos de sodio permiten la eliminación del CO2 de los gases de chimenea y se encuentran entre los más exitosos procesos. Compuestos tales como el carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, sesquicarbonato de sodio, hidróxido de sodio, que es la soda cáustica, son eficaces para la absorción del CO2. Entonces, con este compuesto de sodio no puedo retirar H2S, solo retiro CO2. Estos compuestos reaccionan con el dióxido de carbono para producir carbonato de sodio, que ya no es corrosivo. La solución resultante se calienta para descomponer el bicarbonato y regenerar térmicamente el carbonato. Las sales precipitadas de calcio se separan de la solución y el NaOH regenerado se devuelve a la solución depuradora para absorber el CO2. Absorción física. Estos procesos se caracterizan por su capacidad de absorber de manera preferencial diferentes componentes ácidos de la corriente de hidrocarburos.
En estos procesos el calor de reacción es menor que el calor de reacción con solventes químicos. Aquí el proceso tiene mayor efectividad cuando se trabaja con una alta presión parcial del gas ácido y a bajas temperaturas. Si el solvente físico se utiliza para la remoción del CO2, la regeneración del solvente puede realizarse simplemente por reducción de la presión de operación. La mayoría de los solventes comerciales que se utilizan no son corrosivos y pueden deshidratar el gas en forma simultánea. Esto es muy importante porque no nos van a producir corrosión dentro de las tuberías, los compresores, los separadores. Una de las principales desventajas es que incrementa la solubilidad en los hidrocarburos de alto peso molecular, como por ejemplo el propano y compuestos más pesados que el propano. Endulzamiento de procesos híbridos. Entonces, los procesos híbridos son solventes físicos y químicos. La regeneración se logra por la separación en múltiples etapas y fraccionamiento. Se puede remover CO2, H2S, CO2, CS2, que son compuestos de sulfuro, y mercaptanos, dependiendo de la composición del solvente. La selectividad hacia el H2S se logra ajustando la composición del solvente y el tiempo de contacto. Los principales procesos comerciales que utilizan solventes híbridos son sulfinol D, sulfinol M y octisol. Con estos tres químicos yo puedo lograr un proceso físico-químico que me va a retirar los componentes que vimos anteriormente. ¿Cómo selecciona el proceso de endulzamiento? Primero que todo hay que tener en cuenta las regulaciones de calidad de los gases ácidos en el medio ambiente, que es la cantidad de gases ácidos permitidas en el medio ambiente. El tipo y concentración de las impurezas del gas ácido, o sea, si es H2S, CO2, productos químicos de sulfuro o mercaptanos. Especificaciones del gas residual o el gas dulce, o sea, cuál es con el control de calidad, los valores de calidad que voy a tener que tener en la salida del gas para poderlo vender. La temperatura y la presión del gas ácido y el caudal que vamos a manejar. Los procesos de corrosión, cuáles son las aminas que nos van a corroer o cuáles son los procesos de los que vimos que van a obtener mayor proceso de corrosión. Requerimientos de selectividad, entonces esto quiere decir cuál es más afín, si al H2S o afín al CO2. ¿Cuál de los procesos me retira mejor el H2S o cuál de los procesos me retira mejor el CO2? Costos de operación del proceso y especificaciones de los productos líquidos. El contenido de gases ácidos conjuntamente con la presión total del gas permite definir la presión parcial de los gases ácidos. Este parámetro es básico para establecer la conveniencia de considerar un proceso químico o un proceso físico o un proceso híbrido o algún otro proceso como por ejemplo las membranas o los tamices moleculares. Aquí hay una gráfica dependiendo de la concentración del gas ácido. Tengo una parte por millón, 10 partes por millón, 100 partes por millón, 1000 partes por millón, 1% de CO2 hasta 10% de CO2 y la concentración del gas ácido a la entrada y la concentración de gas ácido a la salida. De acuerdo a los porcentajes y a las partes por millón, yo puedo ubicar en dónde voy a usar un solvente físico, una mezcla de solución de aminas, tendría esta área de trabajo. Por ejemplo, solventes físicos como aminas de oxidación directa tendría esta área y así puedo seleccionar cuál tipo de proceso de endulzamiento puedo tratar de usar para retirar los contaminantes. ¿Qué materiales de construcción de las plantas? Las plantas de endulzamiento se utiliza acero al carbono porque este es el que nos va a evitar corrosión. Los recipientes y tuberías pueden tratarse térmicamente con el fin de aliviar las tensiones producidas por los procesos de soldadura y generalmente se utiliza un espesor adicional, también llamado corrosión permisible, que sería un 16avo a 1/4. O sea que al espesor de la tubería que estamos diseñando
le voy a sumar un 16avo de pulgada para obtener un espesor que me permita que el tubo se corroa y que no vaya a tener problemas de ruptura o de fugas después de que haya la corrosión. Y en los equipos, básicamente esto es una planta de endulzamiento con aminas en el complejo Muscar. Los equipos que tiene esta planta son los depuradores verticales a gas, que básicamente es un separador que me va a separar los líquidos asociados al gas natural, me va a retirar el agua y los hidrocarburos que vengan dentro de ese gas natural. Van a haber dos torres verticales contactoras de amina gas, donde voy a hacer el proceso de endulzamiento. Van a haber dos recuperadores verticales de amina, donde voy a convertir la amina rica en amina pobre. Dos recuperadores de amina, un separador horizontal trifásico con el fin de retirar ya los hidrocarburos líquidos del agua, las partículas sólidas y los componentes químicos que se han agregado previamente al gas natural. Dos intercambiadores de calor para generar la energía necesaria para la regeneración de la amina pobre, amina rica. Una torre regeneradora vertical de amina. Un rehervidor de la torre regeneradora es la que me va a generar el calor para regenerar la amina. Un ventilador condensador de tope. Dos bombas de reflujo amina. Un tanque desgasificador vertical. Un tanque de mezcla de amina donde voy a estar aumentando la solución de amina o disminuyendo la solución de amina de acuerdo a la necesidad que tenga la planta. Dos bombas centrífugas de baja presión. Estas dos bombas son las que me van a impulsar tanto la amina rica como la amina pobre dentro del proceso que tengo en el sistema de endulzamiento. 5 filtros mecánicos con elementos filtrantes, que es para extraerle todas las impurezas sólidas que vengan con la mina. Aquí ya la mina debe salir pura, sin ninguna impureza, sin agua y sin hidrocarburos. 2 filtros de carbón activado, 2 enfriadores de amina, un tanque acumulador de reflujo, y vamos a dejar ahí. Entonces vamos a dejar ahí. Voy a parar la grabación.